Hola, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Esta es nuestra tercera clase del primer libro de Crónicas y vamos a tratar de terminar de verlo en esta sesión. Vamos a dar algunas pistas o pautas desde el punto de vista de algunos temas teológicos o algunas reflexiones para que la lectura y el estudio de este primer libro de Crónicas pueda ser más fructífero para las personas que lo están leyendo, que lo están estudiando. Bueno, el día de hoy, bueno, vamos a hacer un pequeño análisis, por ejemplo, de la profecía de Natán que tenemos tanto en el libro de Primera de Samuel, perdón, Segunda de Samuel 7, como primer libro de Crónicas, capítulo 17. Vamos a comparar los dos textos, pero antes de comparar los dos textos, que se conocen como textos paralelos porque están muy similares, vamos a dar un poquito como la explicación de por qué tenemos estos textos que pueden llegar a ser muy parecidos o casi copiados y pegados, ¿no? Copiados palabra por palabra en algunas ocasiones y en algunas ocasiones con algunas pequeñas diferencias. Entonces, las pequeñas diferencias nos dan un poquito la intención del autor, sobre todo el segundo autor o el autor más tardío, pero también nos permite ver también la parte documentaria de cómo los autores, aunque están inspirados por Dios, pero también ellos tienen sus propias fuentes, ¿no? Tanto en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, la mayoría de los autores pues cuentan con sus fuentes y bueno, nosotros dentro de la Iglesia Católica sabemos en primer lugar que todos los libros que están en la Biblia están inspirados por Dios. Y el carisma de la inspiración, nos decía el Papa León XIII, que ilumina la mente, mueve la voluntad del escritor sagrado y también asiste el Espíritu Santo en todo el proceso de escritura. No solamente que tiene un momento de inspiración y luego ya se las arregla como puede, sino que el escritor sagrado, que es quien pone por escrito lo que está en la Biblia, pasa por todo este proceso de inspiración. Y este proceso de inspiración es muy importante que lo tengamos muy bien entendido y muy bien conceptualizado. Entonces, como les decía, el proceso de inspiración incluye tres partes o tres etapas, que es primero, ilumina la mente del autor sagrado, Dios, el Espíritu Santo, iluminan la mente, ¿no? Iluminan el entendimiento del autor sagrado y después de que lo ilumina, o sea, el escritor sagrado tiene la claridad de saber qué es lo que va a decir. Ya una vez que ha sido iluminado y tiene esa claridad de saber qué es lo que quiere transmitir, entonces mueve la voluntad para que el escritor sagrado lo ponga por escrito, ¿no? Si no lo pone por escrito, si nada más lo deja ahí en su pensamiento, pues ahí se quedaría muy bien. A lo mejor podría ser otro tipo de carisma, de entendimiento, de profecía, pero no el carisma de la escritura sagrada, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo ilumina el entendimiento del escritor sagrado, después mueve la voluntad para que el escritor sagrado ponga por escrito todo y solo lo que Dios quiere que ponga por escrito. Si no moviera la voluntad, si le diera flojera, pues ya no continuaría todo este proceso, ¿no? Entonces, sí lo anima, lo mueve a que se siente, tome una pluma y empiece a arrastrar el lápiz, ¿no? A escribir. Sabemos entonces que todos los libros de la Biblia son inspirados por Dios, pero escritos por seres humanos, ¿verdad? Todos los libros de la Biblia son inspirados por Dios, pero escritos por seres humanos, ¿no? Seres humanos inspirados por Dios, esa es la fe que nosotros profesamos, o eso es lo valioso que tienen estos libros, que no son como cualquier libro, sino que son palabra de Dios en cuanto a qué o por qué están inspirados por Dios. Y por último, el Espíritu Santo asiste en todo el proceso de escritura. No solamente lo ilumina, no solamente lo mueve a que lo ponga, sino que todo el proceso de escritura es asistido por el Espíritu Santo. Todo el proceso de escritura. Y nosotros cuando empezamos a ver la Biblia, pues empezamos a ver este proceso de escritura. Empezamos a ver que a lo mejor un libro
no fue un solo autor, sino que a lo mejor fueron una escuela, fueron varios autores. Empezamos a ver que a lo mejor se trata de una escuela, que a lo mejor hubo editores, compiladores, y que ese compilador o ese escritor tenía diferentes fuentes, y de esas fuentes él iba tomando y tratando de respetar esas fuentes porque las consideraba también como inspiradas por Dios. Entonces trataba de ir compilando y terminando una redacción final. Esto lo vemos no solamente en los textos del Antiguo Testamento, que bueno, pues son periodos más largos, pero también en el Nuevo Testamento, ¿no? Desde, por ejemplo, los Evangelios, tenemos toda esta hipótesis documentaria, eh, y pues también tenemos la misma pregunta, ¿no? No solamente tenemos 4 evangelistas con 4 versiones diferentes, pero también tienen textos paralelos. Hay textos de un evangelio y otro que se repiten tal cual, ¿no? Casi, casi iguales, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una teoría, no es el tema el día de hoy porque no estamos viendo Nuevo Testamento, pero hay toda una teoría documentaria en donde se proponen algunas fuentes que a lo mejor Marcos, que era el evangelio más antiguo, servía de fuente para Lucas o para Juan. Se habla también de una posible fuente Q, que a lo mejor era una fuente hipotética que no existe, pero se ha tratado o se ha intentado de reconstruir, a través de la cual se trata de explicar cómo es posible que a lo mejor un evangelista pudiera tener las mismas fuentes que otros evangelistas. Entonces, eh, hay todas unas hipótesis de estas teorías documentarias. Al punto que quiero llegar es simplemente que cualquier autor, aunque tiene la inspiración por Dios, también puede llegar a tener documentos a su alcance, ¿no? Es como un historiador, y eso no tiene nada de malo, ¿no? Es como un historiador actual, pues, ¿cuáles son tus fuentes, no? Un historiador actual, ¿qué es lo que hace? Busca libros, textos actuales que existen, y entonces, en base a esas fuentes, él puede redactar un nuevo libro, una nueva hipótesis, una nueva teoría, en base a esas fuentes que él tiene. Entonces, de la misma manera, cualquier autor sagrado puede llegar a tener algunas fuentes. No siempre, pero es una posibilidad que pueda llegar a tener acceso a ciertas fuentes. Algunas fuentes son documentarias, algunas otras fuentes pueden ser directas, ¿no? Como entrevistas directas. Por ejemplo, el evangelista Lucas se dice, por ejemplo, que, bueno, según la tradición, que muy probablemente conoció directamente a María Santísima y la entrevistó y por eso conoció de primera mano el punto de vista de María, ¿no? Porque la investigó, la entrevistó, la conoció y por eso su fuente era pues un testimonio, ¿no? No solamente de María, sino de los cristianos que, los primeros cristianos, la primera generación de cristianos. A lo mejor Lucas no conoció directamente a Jesús, pero conoció a los que sí lo conocieron. Entonces sus fuentes pueden ser testigos, pero sus fuentes también pueden ser documentarias. Y entonces en estas fuentes documentarias es donde podemos encontrar estos textos paralelos, en donde desde el punto de vista puramente humano, o sea, sin quitar la parte de inspiración, sabemos que todos los libros están inspirados por Dios, pero pues podemos, sobre todo cuando vemos textos que están casi iguales, podemos decir que a lo mejor uno fue la fuente de otro. También tenemos que saber que el canon, pues nosotros ya sabemos cuáles son los libros autorizados por la iglesia, que la iglesia considera como inspirados, los libros que el pueblo de Israel o el canon judío los consideraba como inspirados o canónicos y cuáles no. Sin embargo, ese proceso de canon, de que un libro fuera autorizado, pues a veces era un proceso largo. Pues muchas veces, a lo mejor, bueno, los autores tenían estas dos cuestiones, ¿no? Una que era preservar, si ellos tenían una fuente, un escrito antiguo, pues tratar de preservarlo lo más que se pudiera, ¿no? Para no alterarlo, porque también era palabra inspirada por Dios. Porque lo que nos dice la Iglesia Católica es que todos los que intervienen en el proceso de escritura, desde los primeros redactores, los editores, los compiladores, los últimos
redactores, todos tienen este carisma de inspiración, o sea, el Espíritu Santo los asiste. Entonces, podemos encontrar estos textos y desde el punto de vista humano, pues es obvio que cuando son textos así, tal cual, como palabra por palabra, que desde el punto de vista puramente literario, uno pueda asumir que uno fue fuente de otra. Es decir, que el autor que escribió después muy probablemente conocía el texto anterior, ¿no? Que ya existía. Y posiblemente ese texto lo utilizó como fuente para él hacer su escrito. Entonces, es un poquito como la explicación por qué tenemos o por qué podemos encontrar textos paralelos dentro de la Biblia, ya sea en el Evangelio o en los textos del Antiguo Testamento. Muy probablemente uno sirvió de fuente de otro, conocía ese texto, no solamente lo conocía, sino que lo utilizaba, ¿verdad? Lo utilizaba como una fuente, no había las citas como nosotros actuales, que cuando vas a citar un autor anterior tienes que poner entre comillas y tienes que dar la bibliografía. En esa época no existían esas reglas, entonces simplemente tomaban el texto y lo introducían, ¿no? Y lo mezclaban. Y a veces podemos ver cómo algunos textos van intercalando como textos antiguos con material nuevo, con adiciones, y entonces es un proceso de edición. Es un proceso de edición en donde el autor, inspirado por Dios, va tomando fuentes de diferentes lugares y las va poniendo por escrito. Muy bien. Ahora vamos a pasar entonces a la profecía de Natán. La profecía de Natán es muy importante desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de Jesús, mesiánico, etcétera, ¿no? Entonces había esta profecía que tenemos tanto en el libro de 2 de Samuel 7 como 1 de Crónicas 17, en donde se nos narra cómo el profeta Natán, bueno, primero David tiene la idea de querer construir un templo para Yahvé, porque lo tiene viviendo como en una tienda de campaña y como que le remuerde un poco la conciencia a David de decir, yo ya estoy aquí en Jerusalén, en mi palacio, y el arca de la alianza está en una tienda, ¿no? Y entonces como que tiene la idea de construirle un templo, una casa, un templo, una casa, ¿no? Y le dice a su profeta de cabecera del reino, que era el profeta Natán, le cuenta, dice, mira, pues yo creo que le quiero construir un templo a Yahvé. Al principio Natán le dice, bueno, pues haz lo que te dicte tu corazón porque Yahvé está contigo, pero se le aparece en la noche Yahvé al profeta Natán y le dice, bueno, pues ahora esto es lo que le vas a decir a David. Entonces preparé un poquito como los dos textos para que podamos comparar las dos tradiciones o los dos textos, tanto de la historia deuteronomista como de la historia cronista, para que podamos ver las semejanzas y las diferencias. Déjenme compartir esta tablita que hice muy sencilla con los dos textos de la profecía de Natán hacia David. Entonces, en el lado izquierdo tenemos 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y siguientes, y en el lado derecho tenemos 1 de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 y siguientes. Entonces, bueno, vamos a ir leyendo poco a poquito como para que vayamos viendo la tónica, ¿no? Del lado izquierdo en la historia deuteronomista dice, cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán. Acá dice, en la segunda versión, morando ya David en su casa, dijo a Natán, profeta. Mira, bueno, aquí lo resumió como que todo eso que dije, nada más está más resumido, ¿no? En la de 1 de Crónicas. Nada más dice, morando David en su casa, dijo Natán a profeta. Dijo a Natán profeta. Y luego ya entre comillas lo que dijo, ¿no? En la de Deuteronomista dice, mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo pieles. Respondió Natán al rey, anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque Yahvé está contigo.
Y acá dice, mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de la alianza de Yahvé está bajo pieles. Respondió Natán a David, haz todo cuanto tienes en tu corazón, porque Dios está contigo. Acá dice Dios, acá dice Yahvé, eh, pero son pequeñas las diferencias, ¿no? Hay unas que son hasta palabra por palabra, ¿no? Lo que dice David, mira, coma, yo habito en casa de cedro, en una casa de cedro. Entonces, hay cosas que sí son como copy-paste, son casi, casi calcadas, ¿no? Luego vamos a ver qué dice acá en el versículo 4. Dice, pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé, ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio. En todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas, ¿he dicho acaso a uno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo de Israel, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Ahora pues di esto a mi siervo David, así habla Yahvé Sebaot. Y acá muy similar, la historia cronista dice, pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán en estos términos, un poquito diferente. Vete y di a mi siervo David, así dice Yahvé, muy similar. No serás tú quien me edifique una casa para que habite yo en ella. En lugar de pregunta, aquí dice, ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? Acá no es pregunta, ¿verdad? Acá es una afirmación. No serás tú quien me edifique una casa para que habite yo en ella. Pues no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los israelitas hasta el día de hoy, sino que he andado de tienda en tienda y de morada en morada. En todo el tiempo que he ido de un lado para otro con todo Israel, ¿he dicho acaso a alguno de los jueces de Israel a los que mandé me apacentaron a mi pueblo, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Bueno, ahí está muy similar. Bueno, esa es más o menos la tónica. Fijaré un lugar a mi pueblo, fijaré un lugar a mi pueblo, etcétera, ¿no? Es muy, muy parecido. Yo lo que encontré algo que estaba muy diferente, yo en lo personal, aquí dice, aquí dice en paréntesis, Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para el Padre, yo seré para él Padre y él será para mí Hijo. Si hice mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. Eso que está aquí resaltado no lo tiene la obra cronista. Acá la obra cronista nada más dice, Él me edificará una casa y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo y no apartaré de él mi amor como lo aparté de aquel que fue antes de ti. Y acá sí dice, pero no apartaré de él mi amor como lo aparté de Saúl. Aquí sí menciona a Saúl, a quien quité delante de mí. Acá no lo menciona por su nombre. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Y acá dice, yo le estableceré en mi casa y mi reino para siempre, y su trono estará firme eternamente. Bueno, para siempre y eternamente. Bueno, acá también dice, tu trono estará firme eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. Natán habló a David según todas estas palabras. Casi, bueno, muchos capítulos, varios capítulos, sobre todo la parte de las profecías, algunas campañas de David, cuando trae el arca de la alianza, etcétera, van a ser paralelos de la obra deuteronomista. Y este paralelo significa que es casi, casi copiar y pegar. Casi, casi digo, porque a lo mejor si nos ponemos así muy finos, podemos ver una frasecita que está quitada, que está editada, que está retocada. Como sabemos, bueno, es una relectura de acuerdo a las nuevas circunstancias, a los nuevos tiempos, ¿no? Y también pues podremos decir que la hermenéutica también es una relectura de la palabra de Dios a los tiempos actuales. Entonces el autor sagrado está haciendo la lectura de los textos antiguos, pero con un enfoque, con una visión diferente. Donde se va a notar más, por ejemplo, va a ser
en las pequeñas correcciones, en las pequeñas diferencias, en las pequeñas ediciones que hace de la versión original. Se entiende que la obra deuteronomista fue anterior y la obra cronista ya fue después del destierro, entonces es posterior. Por lo tanto, el autor cronista muy probablemente o muy seguramente conocía el texto original y lo reedita, lo relee, lo reelabora o hace una lectura teológica poniendo o dando énfasis en ciertos matices, ¿no? Quitando cosas que no quería resaltar, por ejemplo, ahí que resalta la parte que dice, si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. ¿Qué es lo que va a quitar? Pues como las debilidades de David, porque para el autor cronista David es como que la figura principal, estamos viendo el ciclo de David, y entonces es una figura ideal o idealizada. No cabe ni siquiera para el autor la posibilidad de que pudiera fallar, ¿no? No solamente va a quitar los pecados o el pecado más grave de David, que es haber matado a Urías, el esposo de Betsabé, haberlo mandado matar indirectamente, pero lo mandó matar. Ese es el pecado más grave. Y este autor cronista, pues lo quita también. También quita el autor cronista, porque bueno, va como un poco más rápido toda la historia deuteronomista, como que tiene muchos más detalles. La historia deuteronomista es lo que podríamos conocer como un texto histórico en el sentido más puro y en el contexto en el que se escribió, porque nos narra, por ejemplo, la sucesión del trono, los jaloneos, todos los hijos que tuvo David, cómo se peleaban unos con otros, cómo se mataban para poder acceder al trono. Y toda esa parte el autor cronista no nos la narra, ¿no? O sea, como que nos da una narración más corta, más idealizada, sin narrar como todas estas partes humanas, no solo de David, sino de todo el pueblo, o todo el proceso de sucesión, ¿no? Todo el proceso de sucesión, que si lo vemos en la historia deuteronomista, bueno, pues se empiezan a matar todos los hijos de David para ver quién se iba a quedar con el trono, ¿no? O sea, es una guerra intestina. No era nada más saber quién era el elegido, sino que entre ellos empiezan a maniobrar políticamente para poder acceder al trono. Acá en la historia cronista no, simplemente el rey David decidió que Salomón, dentro de todos sus hijos, que Salomón fuera su hijo, y entonces no nos narra nada de todo el proceso de sucesión que sí nos narra la historia deuteronomista. Como que lo abrevia y en cambio sí agrega muchos capítulos que esos no son paralelos. O sea, vemos como desde el capítulo 22 del primero de Crónicas en adelante, en donde nos habla la construcción del templo, cómo se empiezan a organizar los levitas, los sacerdotes, los cantores, los porteros, los tesoros del templo, toda esa parte cultural no tiene textos paralelos, toda esa parte cultural es original del, del cronista. Entonces, no toda la obra cronista es un paralelo de la obra deuteronomista, una parte sí, una parte histórica, en donde simplemente resalta lo que quiere resaltar para poder llegar a lo que más le interesa, que es el culto. Se entiende, se asume que es una tradición sacerdotal la que escribe esta obra cronista, ya en la plena reconstrucción del templo, empezando a ofrecerlo, a organizar los servicios dentro del templo. Y entonces es en este contexto en donde los mismos sacerdotes o esta escuela sacerdotal es la que empieza a poner por escrito, en donde obviamente lo más importante para los sacerdotes es el culto. Más importante para los sacerdotes es el templo y va a ser el culto, las fiestas organizadas, cómo se van a organizar, cómo van a tener toda esa organización para a partir de ahí poder reconstruir su propia identidad, para poder decir de dónde venimos y también darle esperanza al pueblo, reconstruyendo su liturgia y haciendo que el pueblo vuelva a esa fe que tenía originalmente.
Entonces, esto explica un poquito, bueno, los textos paralelos, cómo sí puede haber textos en donde se asume que el autor sagrado conocía ese texto y no solamente lo conocía, sino que lo incorporaba dentro de su texto. A lo mejor uno humanamente y desde con nuestra óptica diría, bueno, ¿para qué lo copias si ya existía, no? A lo mejor uno diría, pues mejor que nada más dejara su texto original para que copiar una parte del texto que ya estaba dentro de otro libro que estaba aceptado dentro del canon, ¿no? Sin embargo, pues en ese momento en que se escribió el canon no estaba cerrado, no estaba definido y ni siquiera sabía si el texto o la fuente que él estaba utilizando iba a ser un texto canónico o no. Entonces, a lo mejor si ya sabía, pues a lo mejor decía, bueno, puedo dejar esto que ya está para no repetirlo. Pero como no sabía, imagínense, vamos a pensar por un momento que la historia deuteronomista no la hubiéramos conocido o no hubiera llegado a nosotros o no hubiera sido canonizada o autorizada tanto por el pueblo de Israel como por la Iglesia Católica y que nada más tuviéramos la obra cronista. Entonces, nos perderíamos todo eso, ¿no? O sea, si no teníamos la historia deuteronomista, nos perderíamos lo que para él pudo haber sido una fuente y ser una obra canónicamente reconocida como inspirada. Bueno, son ideas nada más. Déjenme pasarles una pequeña presentación para ofrecer algunos temas teológicos, sobre todo de esta segunda mitad del libro de Crónicas. Ok, obra del cronista, sesión 3. Mensaje teológico de Crónicas, Dios, el templo y la esperanza. Dice aquí que es una comunidad en busca de identidad. Recordemos, bueno, vemos las imágenes aquí de la Jerusalén en ruinas, la muralla con boquetes, con huecos y bueno, pues algunos edificios en ruinas, ¿no? Entonces el contexto, Israel ha regresado del exilio, pero la soberanía política ha desaparecido. No hay rey en el trono y el pueblo se pregunta, ¿seguimos siendo el pueblo elegido? ¿Dios está con nosotros? Son dos preguntas que se hace el pueblo. ¿Seguimos siendo el pueblo elegido? Y si seguimos siendo el pueblo elegido, la siguiente pregunta es, ¿Dios está con nosotros? ¿Todavía está aún a pesar de las ruinas de las que nos estamos levantando? Aquí la parte importante es que aunque regresan del exilio, la parte importante es que no tienen un rey, entonces el trono y el reino ya no es una institución o es algo visible o tangible que ellos tienen. Lo que tienen, bueno, va a ser un administrador, que va a ser Zorobabel, un administrador del imperio, pero eso no es tan importante, ¿no? Lo importante para ellos va a ser el templo. La institución como de la monarquía no es importante en esta etapa, en este contexto, en esta circunstancia. En esta circunstancia lo que los puede unir va a ser el templo y el culto que se pueda generar en él. El cronista no escribe para registrar fechas, escribe para sanar. Su obra es una prédica histórica diseñada para dar esperanza a una comunidad herida. ¿Cuál es la tesis central? Dice, aunque no tengamos independencia política, Dios sigue reinando a través del culto y la ley. Es decir, no son independientes todavía, siguen dependiendo del imperio persa, pero Dios sigue reinando a través del culto y la ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les queda? Les queda el culto, les queda el templo y también les queda la ley, que la ley va a seguir siendo como un parámetro de el que cumple los mandamientos, entonces le va a ir bien y el que no los cumple, pues como que le va a ir mal, ¿no? Entonces, sí tienen la ley y se empieza a reestructurar el culto en el templo que están reconstruyendo. La historia como predicación dice que es una visión idealizada. A diferencia de Samuel y Reyes, Crónicas selecciona los eventos que identifican. La historia es el escenario donde se revela la fidelidad de Dios. ¿Cuál es el concepto clave? La teocracia litúrgica. Teocracia, entonces, teo es de Dios, cracia es poder.
Esta es una palabra importante para entender el contexto, ¿no? Se trata de que toda la sociedad le dé la importancia o el poder a Dios, que reine como en toda la sociedad. Y bueno, ¿dónde va a estar Dios? Pues o dónde lo van a encontrar a través de la liturgia. La respuesta a la crisis de identidad es el culto. Dios reina desde el templo, no desde el palacio, ¿no? Porque no tienen un palacio. El objetivo es comprender que la identidad de Israel ya no depende del poder militar, sino de su fidelidad litúrgica y moral. Fidelidad a la liturgia y fidelidad moral, ¿no? Cumplir los mandamientos y también ofrecer el culto dentro del templo. Cuando se habla de culto, normalmente se habla de sacrificios, ¿sí? No sé si lo tienen esto más o menos bien comprendido. Cuando se habla de culto, se habla de sacrificios. Bien, pilar uno. ¿Cuáles son los pilares, no? La teología de la retribución inmediata. El cronista enfatiza una relación directa, fidelidad es igual a bendición, infidelidad es igual a desastre, ¿no? Es como una consecuencia directa. Si cumples los mandamientos, obtienes la bendición de Dios. Si te alejas los mandamientos, como algunos gobernantes, entonces viene el desastre, ¿no? Vienen las consecuencias de esa infidelidad, tanto personal como comunitaria. Es un cambio de paradigma. En la teología antigua, los hijos pagaban por los pecados de los padres, ¿no? Había como un refrán que decía que a los padres, eh, ¿cómo dice? Comen agraces, comen como fruta agria y a los hijos se les destiemplan los dientes, algo así, ¿no? Como que los que habían cometido los pecados eran los padres, los abuelos, como otras generaciones, y a los que les tocó pagar los platos rotos eran las siguientes generaciones. Y en cambio, en Crónicas las consecuencias son inmediatas y personales, no comunitarias. Eso significa que la comunidad posexílica no está condenada por los errores de sus antepasados. Tu presente depende de tu fidelidad el día de hoy, ¿no? Y eso, bueno, pues también tenemos como una aplicación a nuestra vida personal. Sí, la retribución inmediata. En la obra deuteronomista se veía mucho eso de que lo que les había sucedido era por culpa de sus padres y acá es más como del momento, ¿no? Como del tiempo. Y nosotros pues también podemos ver un poquito al pasado, podemos ver toda nuestra historia, nuestro historial, lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer. Pero como que la obra cronista es más inmediata, ¿no? Como que ahorita, ¿cómo estás? ¿Estás bien con Dios o no estás bien con Dios? No, pues sí, que mira que, bueno, pero a ver, ahorita, en este momento, ¿no? Como que hasta nos podemos cuestionar nosotros, ahorita, por ejemplo, en este tiempo de Cuaresma, ¿cómo estamos con Dios, ¿no? Si estamos bien o estamos mal. Podemos contar toda nuestra historia de un año para acá, de un mes para acá o desde que nacimos, pero inmediatamente a ver cómo está, ¿no? Y si hay una relación, ¿qué es lo que, si hay una relación directa de, bueno, cómo estamos con Dios en la medida, bueno, primero, los mandamientos siempre son camino de salvación. Los mandamientos siempre son un camino de salvación. Cuando le preguntan a Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos? Jesús le dice al joven rico, ve y cumple los mandamientos. Entonces, los mandamientos siempre es camino de salvación. Para nosotros los católicos, los mandamientos es nuestro examen de conciencia, ¿no? Cuando nos confesamos, ¿contra qué nos comparamos? Contra los mandamientos, ¿o no? Entonces, los mandamientos es nuestro guía para saber cómo está nuestra relación con Dios. Los mandamientos y ese es apenas como el primer paso. Ya cuando el joven rico le dice a Jesús, oye, mira, yo los cumplo desde joven, dice, bueno, ve y vende todos los que tienes y dáselo a los pobres, ¿no? Pero el primer paso es cumplir los mandamientos. Entonces, para el autor cronista la consecuencia es inmediata, no tanto de generaciones futuras o pasadas o que nosotros estemos pagando los pecados de nuestros padres o esas teologías raras de sanar los árboles y
genealogías y a nosotros nos dice el Padre, a ver, cuando se vengan a confesar, nomás confiesen sus pecados, no confiesen los del esposo, los de la esposa, lo de la familia, todo el árbol genealógico, dice, porque llegan personas que nos dicen los pecados de todos los demás y de los de ellos nada, ¿no? Así como nosotros sabemos que, bueno, la responsabilidad es personal y eso ya ahí está muy documentado en Ezequiel y en Jeremías, la tesis, ¿no? De la persona, de la responsabilidad personal, no colectiva. Cada quien es responsable de sus propios pecados. Pero también en la medida en que nos acercamos a Dios, pues adquirimos como toda esta parte de bendiciones, ¿no? Eh, eso desde el punto de vista del pueblo de Israel se conoce como el principio de retribución, que si bien es cierto en términos generales, el que se porta bien le va bien y el que se porta mal le va mal, pero llevado a un extremo, entonces, bueno, el que le va mal quiere decir entonces que se portó mal, ¿no? O sea, como que si lo hacemos en automático, fíjense las premisas, ¿no? El que se porta bien le va bien, pues en general sí, en general. El que se porta mal le va mal, en general sí, pero todos conocemos una persona buena que de repente pierde el trabajo, que de repente no encuentra, que él tiene una rachita y tiene un accidente y le pasó esto y le pasó esto. Y hay personas buenas, buenas, buenas que que no les va bien, ¿verdad? A veces en su trabajo, en su economía, les da una enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, no siempre, ¿no? O sea, creo que tenemos que tener bien claro ese no siempre. ¿Por qué? Porque el otro extremo es entonces como lo que le pasó a Job y por eso es un libro de protesta a Job. Entonces, le pasó algo malo, entonces en automático es, ¿qué hiciste, no? ¿Qué pecado cometiste para que te esté pasando lo que te está pasando? Entonces, en términos generales, la teoría de la retribución es correcta, pero no debemos hacerla en automática ni reversiva, ¿no? De que entonces a los que les va bien y tienen dinero y tienen salud, es porque están bien, es porque cumplen los mandamientos. Y entonces sabemos que no, ¿verdad? No todos los que tienen dinero cumplen los mandamientos y les va bien. Y entonces cuando conocemos gente que de repente tiene una mala racha y le empieza a ir mal, y entonces ya estaríamos así como que acusándolo, ¿no? Imagínense, perdió su trabajo, pues a ver, ¿qué pecado cometiste? Le dio una enfermedad, pues a ver, dinos qué pecado cometiste, ¿no? Ese es el extremo de llevar esa teoría de la retribución a un caso extremo. Sin embargo, aquí para el autor cronista, creo que no está mal en el sentido de que, bueno, como los reyes y todo eso que eh, se acercan a Dios, cumplen los mandamientos, entonces son buenos reyes, como el rey David, ¿no? Que ellos lo ponen muy sin tonos de gris, simplemente con mucho contraste, o es bueno o es malo. Para el autor cronista, el rey David es muy bueno, tan es así que, bueno, pues como que le borra ahí su parte humana para no resaltarla, ¿no? Como para resaltar más la parte buena. Eh, pero la parte buena, pues sí, o sea, ese mensaje, ese examen de conciencia, ese analizarnos nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios o a la luz de Dios y decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Me estoy acercando a ti o no me estoy acercando a ti? ¿Estoy orientando mi vida en torno a tu voluntad o estoy haciendo las cosas como yo creo, como yo quiero y como yo considero, ¿no? ¿Es Dios el centro de nuestra vida o en nuestra vida estamos nosotros en el centro y Dios como que gira como un satélite alrededor de nosotros? Entonces, creo que sí es correcta la teoría de la atribución hasta cierto punto, sin llevarla al límite de decir siempre, siempre, siempre. O sea, como que podríamos dejarla así en términos generales. El que es trabajador le va bien, en términos generales, el que es honesto le va bien, en términos generales, el que cumple los mandamientos le va bien, pero no siempre. Y el caso extremo lo tenemos con Jesús, ¿no? Bueno, siendo el Hijo de Dios, sin pecado, y terminó sin dinero, sin propiedades, muerto, colgado en un madero,
ni siquiera una túnica que lo cubría, ¿no? Y sin descendencia, ¿no? Porque para ellos también la descendencia era una parte de la bendición. Para ellos era la bendición, la riqueza, la salud, la prosperidad en sus empresas, todo eso. Si había enfermedad, si había lepra, si había desgracia o la ruina económica, es que algo estaba mal con tu relación con Dios. Eh, entonces, bueno, sin llevarlo al extremo, puede ser buena la teoría de la retribución, de decir, bueno, si ahorita me estoy portando bien, si estoy confesado, si ahorita en esta cuaresma, perdón, en esta cuaresma estoy tratando de portarme bien, pues me debe de ir en términos generales bien, pero no por eso quiere decir que ya no me puede pasar algo diferente, ¿no? Pero también ahí la clave de la interpretación también para la teoría de la retribución es la vida eterna. Porque como dice el libro de la sabiduría, aunque muera alguien, ¿no? Alguien que le empieza a ir mal, 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 mal y muere, pero resucita para la vida eterna, pues no fue un mal el que vivió, sino fue un bien. O sea, porque la vida eterna es tener toda la gloria de Dios que no se compara con las mayores riquezas aquí del mundo. Entonces, eh, ese era el problema que tenía la teoría de la retribución en ese momento. Porque si toda la retribución era en esta vida, no siempre se da en esta vida, ¿no? No siempre se da. Hay veces que sí, pero no siempre se alcanza a dar toda la retribución en esta vida. Pero si lo vemos a la luz de la vida eterna, el que cumple los mandamientos, el que se porta bien, sí se va a ver retribuido de alguna manera en esta vida, pero donde si Dios se vuela la barda es en la vida eterna, ¿no? Este, que por mucho que vivamos aquí en esta vida, pónganle 100 años, si vivimos, no se compara con un día de vivir en la presencia de Dios, ¿no? Y aparte, allá va a ser eterno y aquí pues es temporal. Entonces, bueno, es un poquito la teoría de la retribución para la centralidad del templo. El nuevo centro de gravedad, para el cronista el templo es más importante que el trono, es el eje de la supervivencia espiritual y social. Orden y paz, existe una correlación directa cuando el culto es fiel, ordenado y musicalmente armonioso. La sociedad encuentra su equilibrio. Nuestra nación no se sostiene por ejércitos, sino por la presencia de Dios en medio de nosotros. Bueno, lo importante entonces para el autor cronista es el templo, el culto, el orden. El orden tiene mucho que ver con la liturgia. De hecho, en hebreo se le llama seder, que significa orden. Eh, todos los ritos, la Pascua, todo tiene su orden, ¿no? O sea, la liturgia tiene que ver con un orden. Ahora, si le agregamos la música, eh, todos los elementos, el incienso, todo lo que se necesita que nos debe de llevar a Dios, pues entonces el templo es un centro a partir del cual podemos nosotros acercarnos a Dios. La ley y la nueva función profética es el cuarto pilar o la cuarta tema teológico, ¿no? Bueno, ya habíamos visto la retribución inmediata, perdón, este no lo vimos, el mesianismo y la figura de David. Para el autor cronista, la figura de David es muy, muy importante porque es a través de quién va a venir el Mesías, ¿no? El Mesías, por la promesa esta de que su reino permanecerá eternamente, es una profecía bien grande que por eso es importante cuando decían Jesús, hijo de David, hacían referencia a esta profecía, ¿no? De que un descendiente de David iba a gobernar eternamente, ¿no? Y en Jesús encontramos cumplimiento a esa profecía. Pero para el autor cronista, la figura importante es la figura de David. También la centralidad del templo y la ley como la función profética. La norma absoluta, el éxito de cualquier rey, se mide exclusivamente por su obediencia a la ley. Fíjense lo que dice aquí, el éxito de cualquier rey se mide exclusivamente por su obediencia a la ley. Es decir, se les va a juzgar a los reyes en cuanto a cómo cumplieron los mandamientos o no cumplieron los mandamientos. El profeta se ve como un guardián de la palabra de Dios
y garantizan que la historia no se cierre sobre sí misma, sino que siempre ofrecen una oportunidad de arrepentimiento. Bueno, tenemos dos visiones, la de Reyes y la de Crónicas. Una tiene un enfoque más político y crítico y la de Crónicas tiene un enfoque más teológico y litúrgico. En David y Salomón acá sí se muestran sus pecados y debilidades humanas, acá se muestran idealizados. El exilio se explica como un pecado acumulado por generaciones y acá es una retribución inmediata. Te portas bien, te va bien, te portas mal, te va mal, tanto individualmente como todo el pueblo. Y bueno, pues el tono acá es la esperanza, exhortación y reconstrucción. Bueno, la aplicación es intentar reconstruir el templo interior y eso pues ya sería como una aplicación personal de cada uno de nosotros. Se nos está acabando el tiempo, pero bueno, creo que también de tarea podemos tratar de reflexionar lo que es el templo, ¿no? Para ellos es importante el templo. ¿Ustedes por qué consideran que el templo es importante? Hay una teología del templo, ¿no? O sea, el templo como una casa, como una construcción física, donde habita Dios, pero no puede estar limitado a habitar únicamente en esa construcción. Y entonces, ¿cuál es realmente el templo, no? ¿Dónde es donde le gusta a Dios morar? ¿Dónde le gusta hacer su morada? Como que sería la reflexión, ¿no? ¿Por qué es importante el pueblo, el templo para nosotros en la actualidad? ¿Por qué era importante el templo para los israelitas en el destierro? Y el templo actual, ¿cuál es el templo más importante en donde Dios le gusta habitar, ¿no? Sería como una reflexión personal para tratar de entender pues toda esta importancia del templo a lo largo de la historia, pero también algo que nos puede ayudar a vivir de manera personal si entendemos esta parte del templo. ¿Sí? Esa sería como nuestra reflexión para esta semana. Bueno, pues les agradezco. La próxima semana, primeramente Dios, empezamos a ver el segundo libro de Crónicas. Vamos a empezar a ver el ciclo de Salomón, si tienen oportunidad de irlo leyendo. Hacemos oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Que descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.